¿Cuántos están listos? Hoy voy a hablar de un tema que sé que algunos ya lo han escuchado, pero le voy a dar un enfoque al final que yo nunca lo había visto a través de la palabra. Y ahorita yo le decía a Elliot, quiero que cantes esta canción de Tú eres el Rey, porque va a entender ahorita muchas cosas. Y no nos pusimos de acuerdo, estamos en el mismo sentir. Y bueno, quiero que ponga su mano en su corazón. Quiero que oremos a Dios, que sea Él el que nos pueda ministrar, hablar, confrontar y aún dar palabra de ánimo para recibir la palabra que Él tiene. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, y que podamos recibirla, Señor. Espíritu Santo, especialmente yo te pido de una manera específica, háblanos cosas que tal vez en algún momento tú nos vas a hacer recordar de nuestro pasado, cosas que están en el subconsciente, cosas que vivimos y que tal vez ahora es el momento de poder quitarlas de nuestros corazones. Yo bendigo tu palabra en esta hora y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, damos bienvenida también a aquellos que están en transmisión. Sean bienvenidos. Y bueno, el tema de esta mañana, voy a entrar de lleno. Le he puesto como título: La maldición no viene sin causa. Todos conocemos estos versículos que vamos a ver. Proverbios capítulo 26, verso 1 y 2. Esos dos versículos los vamos a tratar de desmenuzar, de ver lo que Dios quiere enseñarnos. ¿Cómo se llama el tema? La maldición no viene sin causa. Escúchame bien, es duro cuando tú y yo estamos metidos en problemas, en situaciones difíciles y no sabemos a veces reconocer la causa, el origen de ese problema. Mucha gente cuando está pasando dificultades, y creo que todos nos ha pasado, empezamos a decir: bueno, es que Dios lo está permitiendo, es que será la voluntad de Dios, es que Dios me está metiendo al horno, es que es la cruz que debo de llevar. Pensamientos como: los pensamientos de Dios no son igual que los míos, los caminos de Dios no son igual que los míos, Dios tiene un propósito en todo esto que estoy viviendo, aunque no lo entiendo. Por algo Dios lo está mandando. ¿Cuántas veces hemos dicho esas declaraciones? Pero escúchenme bien, la Biblia es muy enfática y muy clara, y ahorita lo va a ver a través de la palabra. La realidad es que usted y yo muchas veces tomamos decisiones, hacemos cosas que están mal y obviamente trae una consecuencia. Tal vez el día de hoy tú estás viviendo una situación compleja y estás viendo las consecuencias de esos actos que tú cometiste. Y vamos a estar viendo estos dos versículos, Proverbios capítulo 26, verso 1 y verso 2. Dice la escritura, Salomón está escribiendo y dice: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega o cosecha, así no conviene al necio la honra. Dice, Salomón está diciendo tres cosas que no cuadran, que no embonan, que no corresponden, que están fuera de lugar. Diga conmigo, están fuera de lugar. Lo primero, no conviene la nieve en el tiempo de verano. No conviene la lluvia en el tiempo de la cosecha. Y no conviene que le demos honra a la persona que es necia. ¿No? En otras palabras, está hablando de estaciones, está hablando de temporadas, de tiempos donde hay cosas que no nos convienen que vengan a nuestras vidas. Pero vea el contexto,
Luego verso 2 dice, como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo, y de aquí viene el título, así la maldición nunca, diga conmigo, nunca, nunca vendrá sin causa. Y quiero que usted piense esto, toda maldición que usted y yo vivimos en nuestras vidas, hubo una causa, hubo una razón. Y aquí es donde usted y yo tenemos que hacer la parte de buscar esa causa. Dice aquí, así la maldición nunca. O sea, en otras palabras, siempre hay una razón para que usted y yo vivamos en maldición. Es por demás que usted y yo gritemos, declaremos, rechacemos, revirtamos, hagamos un sinfín de rituales contra esas maldiciones. Si no quitamos la causa, la maldición seguirá presente. ¿Por qué? Porque la maldición nunca vendrá sin causa. Usted ha leído este versículo, primera de Juan 5:8, donde dice que el enemigo no puede tocar a aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que no practicamos el pecado. No nos puede tocar, ¿no? Pero también la Biblia nos dice, escuche esto y tiene que ver con lo que hicimos el día de ayer. Eclesiastés capítulo 10 verso 8 dice, el que cava un hoyo, cae en él. Y al que abre brecha en un muro, lo muerde la serpiente. Ayer que estábamos haciendo los agujeros, yo de repente te hacías un poquito para atrás y no te dabas cuenta que ya habías hecho ese agujero y podías caerte en el mismo agujero. Cuando nos íbamos a tomar ahí la foto, yo le dije a alguien, ay, cuidado porque está el agujero atrás de tu espalda, no vayas a dar un paso y escuche, y de verdad, y cuando está diciendo aquí, fíjese, y me llama mucho la atención, dice, cuando usted abre una brecha en el muro, va a salir una serpiente. En otra versión dice, cuando tú derrumbas un muro, cuando tú haces una grieta, tal vez va a salir algo que te va a morder. Y yo quiero darle un ejemplo de esto. ¿Cuántas veces lo vemos en matrimonios? Matrimonios que solamente están hablando maldición, que se están quejando, que están diciendo cosas. Y ¿sabes algo? Cada vez que tú y yo estamos declarando maldición sobre nuestras vidas, sobre nuestra relación matrimonial, viene la serpiente del divorcio y hace un efecto. Cada vez que tú y yo le decimos a uno de nuestros hijos, es que tú esto, es que aprende de tu hermano, es que tú no, y cada vez que hacemos eso, viene ese veneno de esa serpiente y lo inyecta en nuestras vidas. Entonces, cuando usted y yo hemos abierto una brecha, hemos dejado entrar a esa serpiente, sin lugar a dudas va a causarnos la muerte, nos va a dañar. Ahora, ¿qué es aquello que acarrea maldición a nuestras vidas? Siempre será el pecado. El pecado es aquello que abre esas grietas y viene Satanás como esa serpiente y nos muerde. Jesús dijo, yo he venido a darles vida en abundancia, ¿no? Entonces, yo te pregunto en esta mañana, si tú y yo estamos viviendo en pecado, seguramente va a haber maldiciones que vamos a estar cargando en nuestras vidas. Amén. Ahora, sabemos que hay maldiciones que no nos causan un efecto. ¿Quiénes son aquellos que no pueden cargar maldiciones o venir maldiciones a tu vida?
Cuando tú y yo estamos caminando en obediencia a Dios, cuando tú y yo somos obedientes a la palabra de Dios. Yo no sé cuántos recuerdan cuando David estaba enfrente de Goliat. Dice la Biblia que Goliat, dice, lo maldijo por sus dioses. No sucedió más nada. Fueron las últimas palabras que Goliat dijo y mire. Entonces, esto no significa que usted y yo nos llenemos de temor. O sea, la sangre de Cristo, la santidad a Dios, el estar en obediencia al Señor, hace que usted y yo estemos protegidos. No hay una razón por la cual estar en temor. La mano de Satanás no nos puede tocar siempre y cuando usted y yo estemos en una relación correcta con Dios. Cuando tenemos temor en nuestro corazón, cuando estamos obedeciendo, no hay ningún gigante que pueda tocar tu vida ni tu familia. Amén. Ahora, yo en esta mañana quiero enfocarme en 3 maldiciones que sí causan un efecto, que sí causan una consecuencia. ¿Cuáles son las cosas en nuestro diario vivir que pueden acarrear maldición a tu vida y a mi vida? Número 1, la maldición de vivir en apariencia. Y parecería que es la continuación del mensaje de la semana pasada que hablé de la indiferencia, de los tibios, ¿no? ¿Se acuerdan? Gracias a Dios esos no vinieron, ¿no? Pero escúcheme bien, la maldición de vivir, ¿qué? ¿Cuántos saben que vivimos en una sociedad de apariencia? Tú vienes a la iglesia y le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Aunque en el carro se agarró del chongo de la esposa, ¿no? Pero está bien. ¿No? Vivimos en una sociedad donde intentamos mostrar lo que no somos. Escúcheme bien, hay algunos, no quiero decir que sean los que están aquí, tienen como 5,000 contactos de Facebook, amigos en común en Facebook, pero en su diario vivir no se relacionan ni con una ni con 2 personas. Hay personas que tienen el último modelo de celular y siempre andan batallando con poder llegar al fin de la quincena. Personas que compran, no sé, los mejores tenis y no tienen para comer ese día. O sea, no hay una congruencia de aquello que... Y yo quiero tomar en esta mañana el ejemplo de Jesús, de lo que significa vivir en apariencia. Esto causa maldición a nuestras vidas. Jesús en una ocasión, dice la Biblia, Marcos capítulo 11, dice que salió de Betania y tuvo hambre. A Jesús le daba hambre. Y dice la escritura en el verso 13, vio que a cierta distancia había una higuera que estaba frondosa, estaba llena de hojas. Así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de higos. Y aquí parece contradictorio. Señor, ¿cómo te acercas a una higuera que no es temporada de higos? Ahorita lo va a entender. Yo le llamo a esto los hermanos higuera, pura apariencia. Dice ahí, entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer tu fruto, y los discípulos lo oyeron. Mire, cuando Jesús está haciendo esta declaración parecería que es una declaración cruel, radical, porque la Biblia lo dice más adelante en el verso 20, dice que pasaron al día siguiente y la higuera estaba seca. Y escúchame bien,
¿Qué es aquello que tú y yo causa maldición en nuestras vidas? Cuando no vivimos una vida íntegra, cuando somos de una manera aquí y de otra manera allá, cuando realmente no estamos dando fruto en nuestro caminar con el Señor. ¿Por qué Jesús maldijo a la higuera por no tener fruto si no era tiempo de fruto? Escuche la explicación. Hay una relación entre las hojas y el fruto de la higuera. En Palestina, cuando llega la primavera, aparecen las primeras hojas de la higuera, pero las primeras hojas siempre vienen acompañadas de unos botones, que son botones que se puede uno comer. Y cuando Jesús está viendo que tiene muchas hojas, de hecho, si usted ve al final de ese pasaje, dice ahí que Jesús halló muchas hojas, pero no halló esos botones. Y ¿sabes algo? Una de las cosas que tú y yo podemos tener, estar lleno de hojas y no haber fruto en nuestras vidas, y eso va a causar maldición a nuestras vidas, porque no estamos siendo íntegros. A veces tú y yo nos pasa igual, tenemos muchas hojas, pero no hay fruto, no hay crecimiento, no cambiamos, seguimos estancados y pueden pasar años y años. Tenemos nuestro pececito ahí en el carro, en la parte de atrás, en la placa, tenemos ahí nuestra calcomanía, pero alguien se nos cierra y bueno, lo mandamos al infinito y más allá. No hay una congruencia. El fruto es lo que determina quiénes somos en verdad. Entonces yo te voy a decir esto: tú quieres causar maldición o traer maldición a tu vida, sigue viviendo en apariencia. ¿Cuántos se acuerdan en el libro de los Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira? Dice la escritura que ellos vendieron una propiedad, ¿se acuerda? ¿Y qué hicieron de esa propiedad? Quitaron, dice que sustrajeron, no dice qué porcentaje, tal vez fue el diezmo, tal vez fue el 20%, pero dice que lo quitaron y lo guardaron. Y cuando llegaron con los discípulos, les dieron el dinero, y Pedrito, ¿va? Que estaba bien conectado con Dios, ¿qué le dijo? Oye, es todo lo que tienes que... Sí, en eso la vendimos. ¿Qué le dice Pedro? ¿Por qué mientes al Espíritu Santo? Fíjese, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? ¿Por qué dejaste, híjole, eso me impresiona, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Y dice que en el momento cayó. Y pasó lo mismo con la esposa. Ellos quisieron aparentar algo que no eran. Yo recuerdo en una ocasión, y espero que aquí haya algunas parejas que escuchen este consejo, parejas que se van a casar. Yo me acuerdo de una pareja que llegó conmigo y me dijeron: pastor, nos queremos casar. Y la pregunta obvia que siempre hacemos nosotros como pastores: ¿no han tenido relaciones sexuales? No, pastor, no hemos tenido relaciones sexuales. Ah, ok, está bien. Los caso y a los pocos meses se embaraza ella. Pierden el bebé. Oramos por ellos, traer consuelo y pasaron tal vez 3, 4 meses más, y un día llega aquí a la congregación y me dice él: necesito hablar contigo, pastor, quiero confesar mi pecado. La verdad es que cuando tú nos preguntaste que si no habíamos tenido, pues
nosotros te dijimos que no, y la realidad es que sí. Y Dios me mostró que por causa de eso, ese bebé lo perdimos. ¿Qué hice yo como pastor? Le dije, está bien, yo te libero, oramos por ellos. Y ¿sabe algo? A los pocos meses nuevamente se embarazaron, y ahora se embarazaron de 2 gemelitas. Y Dios restauró. Entonces, ¿qué necesidad? Dile a tu vecino, ¿qué necesidad de vivir en apariencia? Amén. Entonces, la primera causa la cual trae maldición a nuestras vidas es por no realmente no vivir una vida íntegra, una vida donde estemos dando constantemente fruto. Yo te pregunto, cuando Jesús está ahí en esa higuera y dice, Él esperaba que hubiera ahí algo para comer, pero no hubo nada. ¿Qué es aquello que Dios ha esperado de tu vida y de mi vida y nomás no lo encuentra? ¡Qué fuerte! No lo encuentra. Lo busca entre las ramas, lo busca entre las hojas y nomás no hay nada. Amén. Y la Biblia dice, ¿no?, que se secó la higuera. Cristiano que vive en apariencia, no tiene fruto y se va a secar. Está marchito. Jesús lo dijo en alguna ocasión, todo aquel que no está dando fruto, lo va a cortar. Separados de mí nada pueden hacer. Entonces yo te voy a decir algo. Tú y yo fuimos diseñados para dar fruto. Y la Biblia lo dice en Juan capítulo 15. Cuando damos fruto y damos fruto en abundancia, dice, en eso es glorificado mi Padre. Entonces, primera razón por la cual recibimos maldición, por vivir en apariencia. Número 2, recibimos maldición a nuestras vidas por declaraciones que hemos soltado, por declaraciones dichas, por declaraciones que nuestros padres nos dijeron sobre nosotros, por declaraciones que tú y yo hemos declarado. Todos conocemos este versículo, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder ¿de qué? De la lengua. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que tú y yo declaramos. ¿Cuántos recuerdan la historia de Jacob cuando después de haber trabajado 20 años para su suegro Labán? Dice la Biblia que tomó a sus esposas, tomó a sus hijos y nos vamos. Hasta aquí que llegamos. Ya nos vamos a ir. Y Labán se dio cuenta que sus ídolos alguien los había robado. ¿Se acuerda? Y fíjese la declaración que hace Jacob, Génesis 31:32. Pero si encuentras tus dioses en el poder de algunos de los que estamos aquí, que esa persona muera, que esa persona no viva. Fíjese bien, fíjese la declaración que estaba haciendo Jacob. Pongo a nuestros parientes como testigo, busca lo que es tuyo y llévatelo. Y dice ahí, pero Jacob no sabía que Raquel había tomado, su esposa, había tomado esos ídolos. Él había dictaminado con su boca un juicio, una maldición, que quien hubiera tenido esos ídolos muriera. Y si usted ve la historia, ¿sabe cómo termina la historia? Génesis capítulo 35, dice la Biblia que cuando Raquel dio a luz a Benjamín, la partera le dijo, vas a dar a luz este bebé y vas a salir adelante. Y no, dio a luz y murió. Nuestras palabras tienen mucho poder.
¿Cuántos de nuestros padres, de nuestros abuelos, tíos, decretaron por medio de palabras de maldición, nos etiquetaron a apodos, comparaciones, y soltaron esas palabras? Y yo te puedo decir que esas palabras aún el día de hoy han tenido un efecto en tu vida, en mi vida. En México y en América Latina solamente hay dos tipos de personas: los que ponen apodos y los que tienen apodos. Yo no sé si hoy todavía los chavos ponen apodos, pero nosotros cuando éramos niños, híjole, qué bárbaro. ¿Cuántos ponían apodos? A ver, ¿verdad? Y el que me ves, y el aspirbés, y el avión, y bueno, porque tenía un labio así tremendo, ¿no? Ya no voy a entrar en... Escúcheme bien. Maldiciones que hemos declarado, que hemos dicho. ¿Cuántos recuerdan el ejemplo de Eliseo? Cuando esos jóvenes le empezaron a gritar: calvo, calvo, pelón. Dice la Biblia que se volteó Eliseo, los maldijo en el nombre del Señor, y salieron las dos hermanitas, las hermanitas osas, dos osas, y los mataron. 42 jóvenes murieron. Escúcheme bien. ¿Cuántas veces hemos visto maldiciones sobre alguna nación, sobre algún territorio, sobre alguna familia? Yo recordaba, escuche, y yo sé que usted lo ha leído, en ese mismo pasaje de Segunda de Reyes capítulo 2, nos habla cuando la tierra de Jericó había sido maldecida. Y escúcheme bien, dice la Biblia que estos hombres, luego lo lee en casa, Segunda de Reyes capítulo 2, dice que los hombres de la ciudad vinieron con Eliseo y le dijeron: oye, la ciudad es buena, pero las aguas están contaminadas. Y dice que Eliseo pidió un cántaro, pidió agua y que echaran ahí sal. ¿Y qué hizo? La echó y dice: estas aguas ahora van a ser sanadas. Pero ¿sabe de dónde vino esa maldición sobre la tierra de Jericó? Josué capítulo 6. Un día Josué, cuando estaba en esa tierra de Jericó, cuando conquistaron esa tierra de Jericó, si usted recordará, dice la Biblia que mataron a todos, hombres, mujeres, a los animales, todo mataron, quemaron la ciudad. Y fíjese las palabras que Josué soltó. Preste mucha atención. Josué 6:26. Entonces Josué hizo un juramento en aquel tiempo diciendo, fíjese bien: maldito sea del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad en Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento. Fíjese, y no tan solamente soltó una maldición, dice la consecuencia de aquel hombre que edifique. Cuando este hombre ponga ahí sus cimientos, dice ahí, va a morir su primer hijo. ¿Lo está viendo conmigo? Cuando ponga este hombre las puertas, va a morir su hijo menor. ¿Sabe cuánto tardó para que esta palabra se cumpliera? 530 años. 13 generaciones. Si estamos hablando que una generación son 40 años. ¿Cuándo se cumple esta palabra que Josué capítulo 6 verso 26 fue dicha, fue determinada por Josué? Se cumplió en Primera de Reyes. Véalo conmigo. Primer libro de Reyes 16:34.
en los tiempos de Acab, el rey Acab, el esposo de Jezabel. ¿Se acuerda de él? Escuche, dice ahí, Giel de Betel, ¿qué hizo? Reconstruyó Jericó, echó los cimientos y dice ahí, ¿a precio de quién? De su primogénito Abiram. Y dice ahí que cuando puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor, según la palabra que Josué había dicho. Fíjese bien, 530 años atrás. Ay, pastor, ¿y cómo le hago para saber qué soltaron sobre mi vida? ¿Sabe algo? Tenemos el ejemplo de David, que yo alguna vez lo dije. Cuando David tuvo 3 años de hambre, ¿se acuerda? Le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué ha venido esta maldición de 3 años de hambre? Me dice, es por la causa de Saúl, que mató a los gabaonitas. Entonces, tú y yo podemos consultar a Dios si tú y yo identificamos una maldición que se haya dicho sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Qué tremendo. Si este hombre hubiera sabido que por levantar aquello, Jericó iba a perder a sus 2 hijos. ¿Y sabe qué el Señor ponía en mi corazón? No reconstruyas aquello que está bajo maldición. No levantes aquello que Dios ya ha maldecido. Josué declaró la maldición sobre quien construyera, sobre quien pondría esos cimientos. Y el costo fue 2 hijos. Y yo sé que algunos de los que estábamos aquí estamos recordando tal vez maldiciones generacionales que una vez soltaron sobre nuestras vidas. Amén. La tercera causa de vivir en maldición, y sé que algunos de ustedes también lo saben esto, por las maldiciones generacionales que todos venimos cargando o veníamos cargando. El Señor una vez le dijo al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20, verso 5, yo voy a visitar la maldad de mi pueblo 3ª y 4ª generación. Desgraciadamente tú y yo no sabemos. Atrás de nosotros conocemos, sí, nuestros padres, conocemos tal vez a los abuelos, pero de ahí para atrás ya no conocemos nada. Ahora, yo sé que tú y yo ahora como cristianos podemos identificar maldiciones que se han repetido de generación en generación y que tenemos que romper. Yo no sé si tú lo habías visto alguna vez. Abraham y Sara cargaron la maldición de la mentira. ¿Por qué? Porque cuando llegan con este hombre Abimelech, ¿qué dijo Abraham? Es mi hermana. A ver, yo nomás me pongo si yo eso hiciera con Berito, que llego con, es mi hermana. Hombre, me saca el paraguaso y, ¿cómo que soy tu hermana? Y la Biblia dice que Abraham le dijo, para que me salves el pellejo. ¿Qué hizo su hijo? Isaac. Hizo exactamente lo mismo con Rebeca. Es mi hermana. 2 generaciones. Tercera generación. Rebeca, ¿qué hizo? Usó la mentira para que Jacob recibiera la primogenitura, recibiera la bendición de su padre, engañando porque ya no veía a Isaac. Tercera generación, usó la mentira. 4ª generación, ¿qué hicieron los hijos de Jacob cuando entregaron y vendieron a José? Una bestia se lo devoró. Mira, aquí está la túnica llena de sangre.
Tenemos que identificar, iglesia, cuáles son esas maldiciones que venimos arrastrando generacionalmente. Te voy a dar alguna lista rápidamente de algunas maldiciones generacionales y puedes decir amén, amén o decir bingo, bingo. Por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí traen la maldición de la depresión? ¿Cuántos? Se vale decir amén. De la inestabilidad emocional, de esos casi no hay en la iglesia, gracias a Dios. Hoy están bien alegres, bien gozosos, y el día de mañana, ay, pastor, ¿cómo andas? Pues ando. Maldición como la angustia, el miedo, la ira, la rabia, enfermedades hereditarias, adicción a drogas, alcoholismo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, problemas financieros, deudas, adicción al sexo, pornografía, muertes prematuras, incestos, suicidios? ¿Ha conocido personas que son propensos a los accidentes? ¿De verdad? Están en cada accidente, los robos. Yo me acuerdo muy bien de la doctora Pardillo de Amistad Cristiana, que una vez nos compartió y nos decía: yo tuve que detectar una maldición generacional que pude ver en mi familia. Cada 10 años exactamente moría un miembro de mi familia. Cada 10 años. Y tú y yo tenemos que mirar problemas en las relaciones, personas que las roban, esterilidad. Y la lista puede ser inmensa. Y tú tienes la obligación, bueno, si es que quieres romper esas maldiciones, de identificarlas. En nuestra familia, mucha violencia, adulterio, y bueno, ¿cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo nos liberamos de estas maldiciones generacionales? Te voy a decir algo muy práctico. ¿Cómo rompemos estas maldiciones? Y te voy a decir algo muy importante, escucha. Debemos ir a la raíz, a la causa, no a los síntomas. A la raíz del problema. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer la maldición. Tenemos que identificarla, tenemos que llamarle por su nombre y decirlo como es. 2, tenemos que romperla, tenemos que anular, como lo dice Colosenses 2:14, anulando el acta de decreto que ha sido clavada en la cruz. Tenemos que romper esa maldición generacional, que tú y yo detectemos. Tercera cosa, tenemos que revertirla. La única manera de romper una maldición es hablando bendición, hablando como Dios habla, bendición. Si sigues hablando maldición, eso mismo vas a seguir. Si la maldición es las finanzas, empieza a ser una persona generosa. Si la maldición es el resentimiento, empieza a ser una persona perdonadora. Ese es el mejor antídoto. Revertirla. Y la cuarta cosa, tenemos que alinearnos a la obediencia a Dios. Y usted lo puede ver en Deuteronomio capítulo 28,
cuando habla, si tú y yo obedecemos lo que dice la palabra, si guardamos, si ponemos en obra, dice la Biblia, y vendrán todas estas bendiciones. Pero también dice, si tú y yo no obedecemos, son más de 50 maldiciones que van a venir. Amén. Entonces, ya hablamos de 3 cosas que causan maldición a nuestras vidas: vivir en apariencia. Número 2, y maldiciones generacionales. Escúcheme bien. Aquí quiero que me preste toda su atención. Quiero que regresemos al verso 1 de Proverbios 26. Dile a la persona que tienes a tu lado: mira, si no le pusiste atención al pastor en todo, esto es lo que quiere que te lleves. Mire lo que dice, antes de pasar a esto. Mire lo que dice Proverbios 3:33. La maldición del Señor, dice ahí, cae sobre la casa de los malvados, pero la bendición está sobre el hogar de los justos. Nada más hay de 2 sopas. Y me llama mucho la atención como dice, la maldición cae sobre la casa. Pero cuando habla de los justos, habla de hogar. ¿No? Amén. ¿Se acuerdan que empezamos diciendo, si me pueden poner Proverbios 26:1? Ayúdame, Dios, por favor. Quiero toda su atención, por favor. Tal vez lo que yo ya dije anteriormente, ya muchos lo sabían, pero quiero que se lleve esto. Quiero que lo volvamos a leer, fíjense. Como la nieve no es para el verano, bien bajito, por favor. ¿Lo está viendo? La nieve, diga conmigo, la nieve no conviene al verano. Luego dice ahí, ni la lluvia, ¿para qué? Y luego dice, ni el honor para los necios. Escúcheme bien. Y yo solamente me quiero enfocar en esa parte que dice, ni la lluvia conviene a la cosecha. ¿Por qué no conviene la lluvia al tiempo de cosecha? Se pudre aquello que tú trabajaste por mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? En lo natural, las lluvias pueden destruir los cultivos. Ahora, présteme mucha atención. La lluvia es un símbolo de bendición en la Biblia, pero la lluvia fuera de tiempo puede traer maldición. ¿Cuándo se convierte en una maldición la lluvia? Cuando cae fuera de tiempo, cuando cae en el tiempo de la cosecha. Ahorita lo va a entender más. Quiero que lo capte. Y le voy a poner un ejemplo en lo natural. Présteme mucha atención. Y quise usar el ejemplo de la siembra del café. Quiero que vea esta imagen, esta primera imagen. Esta imagen nos habla de las cerezas, así se les llama, yo no sabía que se les llamaba así, cerezas de café. Las cerezas de café, escuche, el periodo de la cosecha de café es de noviembre a febrero o marzo. Es una temporada seca, fría, perfecta para la recolecta de las cerezas de café. Pero cuando llueve mucho o cuando cae una fuerte tormenta, las cerezas maduran y pueden caer al suelo.
y es donde empiezan a fermentarse, y esas cerezas que se quedan en las ramas empiezan a agrietarse. Vea la siguiente imagen. Empiezan a agrietarse, y esto es porque empiezan a absorber demasiada agua muy rápido, por lo que las células de la cáscara de la cereza se separan, y esto hace que el café pese menos y pierda su consistencia. Fíjese bien, tienen que volver a tomar y secar ese café, y viene un segundo procedimiento o procesamiento, perdón, y eso va a causar una calidad al café que se va a producir. Uno de los problemas o consecuencias de esto es que traerá un ingreso menor ese año, y sin lugar a dudas esa cosecha será irregular para el siguiente año. Yo sé que usted se está preguntando, ¿y eso qué tiene que ver? Escúcheme bien. Yo estaba pensando y meditando, ¿habrá alguna parte en la Biblia donde nos mencione el Señor que hubo lluvia en tiempo de cosecha? Acuérdese que estamos hablando de la maldición no viene sin causa. Escúcheme bien. Primer libro de Samuel, capítulo 12. El profeta Samuel está en sus últimos días, está frente a todo el pueblo y les está diciendo: si yo les robé, si alguien me dio soborno, si yo me porté mal con ustedes, díganlo, este es el momento. Y les empieza a decir: ustedes pidieron un rey, ustedes desplazaron a Dios. ¿Se acuerda? Y les empieza a reclamar. Pero se pone parado Samuel y les dice: pero van a ver la gloria de Dios en este momento. Y les dice estas palabras, véala conmigo. Verso 17. Primera de Samuel 12:17, perdón. Véalo conmigo, ¿lo está viendo? Quiero que vea el escenario. Samuel está enfrente de todo el pueblo. Samuel les está diciendo: ustedes pidieron un rey y Dios se los otorgó. ¿Cuándo viene maldición a nuestras vidas? Escuche, ahí está. Verso 17. Ustedes saben que nunca llueve en este tiempo. Este hombre, yo nunca había visto esto. ¿Qué pantalones? Ustedes saben que nunca llueve en este tiempo, en esta época. ¿Tiempo de qué? Cosecha. Le pediré al Señor, tiempo de cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos. Los truenos, ¿sabe qué significa truenos en el griego? Voz de Dios. Wow. Poder de Dios, autoridad de Dios. Eso significa truenos. O sea, dejen que Dios hable. Le pediré que envíe truenos y lluvia. ¿Lo está viendo conmigo? Entonces se darán, fíjense por favor esto, se darán cuenta de la perversidad o qué tan perversos han sido de pedir al Señor un rey. Escuche, tú y yo podemos estar viviendo un tiempo de cosecha en nuestras vidas. Pero cuando sustituimos a Dios y ponemos a un hombre para que gobierne nuestras vidas, va a venir los truenos y la lluvia a tu vida. Y va a venir maldición.
Fíjense lo que le está diciendo. ¿Qué tan perversos han sido? Hablando del trigo, fíjese bien. El trigo, cuando ya es tiempo de cosecha, ¿qué le sucede al trigo? El trigo puede partir las espigas, puede dañar las raíces, puede tener una pérdida de nutrientes la misma tierra, y van a pudrir, ustedes lo dijeron, el fruto. Qué tremendo es que tú y yo podamos estar trabajando por una cosecha, pero va a venir un juicio de Dios y va a inundar nuestro campo, porque preferimos que el hombre gobierne en lugar de Dios. Dice, no tan solamente les dice, ustedes han sido perversos. Ve el verso 18. Samuel clamó al Señor ese mismo día y vinieron truenos y lluvia. Todo el pueblo quedó aterrado. Y mire lo que sigue. Fíjese, por favor, verso 19. Ora al Señor tu Dios. ¿Lo está viendo conmigo? No dice ora al Señor nuestro Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿el Dios al cual estamos profesando es nuestro Dios o es el Dios de alguien más? Dice ahí, ora al Señor tu Dios para que no muramos. Y le dijeron a Samuel, a nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey. Fíjese bien. Y en el verso 20, fíjese, no teman, estén tranquilos, pero asegúrense, fíjense bien, asegúrense de adorar de manera de verdad a Dios. Adoren al Señor de todo corazón. Y dice ahí, no le den la espalda. Ya le habían dado la espalda cuando pidieron un rey. ¿Qué quiere decir esto? Escúchame bien. Va a venir maldición a tu vida y a mi vida cuando hay perversidad en mi corazón. Va a venir maldición a tu vida en el tiempo de cosecha, cuando Dios no es tu Dios. Es el Dios de tu cónyuge, es el Dios de tus hijos, pero no es tu Dios. Va a venir maldición a tu vida cuando no somos verdaderos adoradores. Va a venir maldición a tu vida cuando tú proclamas al hombre como rey en lugar de a Dios. La bendición de haber tenido una cosecha se convirtió en maldición porque sustituyeron a Dios y tomaron al hombre. Y sabes algo, tú y yo podemos vivir en un tiempo, y lo vuelvo a reiterar, en un tiempo de cosecha donde las cosas estén marchando bien, pero no te caiga de sorpresa que puede venir una lluvia que pudra tu trabajo. ¿Qué es aquello que ha sustituido en mi propia vida el gobierno de Dios? A mí me llena de temor. Y miren, aquí puedo ver el corazón de Dios, un corazón dócil, un corazón humilde. Cuando el pueblo pidió a ese rey, Dios se hizo un lado. Por eso dice ahí, ustedes le han dado la espalda.
Dios no peleó. Y sabes algo, Dios no va a pelear contigo para que lo hagas tu Dios, tu rey. Él no lo va a hacer. Es voluntad propia. ¿Cuántos quieren vivir en maldición? Yo nunca había visto eso. Que en medio de la cosecha venga una lluvia que arrase, que pudra tu fruto, mi fruto. Por eso puedo entender estas palabras que Jeremías dijo. Jeremías 17:5, y con esto ahora sí termino. Así ha dicho el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y se aparta su corazón del Señor. ¿Y quieres ver cómo es esa persona maldita? ¿Qué esencia tiene? ¿Qué características tiene aquel que confía más en el hombre que en el mismo Dios? Lo dice el verso siguiente, verso 6: será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. ¿Sabes algo? Hay cristianos que viven en tanta maldición que no se dan cuenta que tienen el alimento en sus mesas. No se dan cuenta que tienen una esposa. No se dan cuenta que tienen para proveer a sus hijos. No se dan cuenta que tienen provisión, que tienen un trabajo, que tienen salud. Dejan de darse cuenta. La maldición te cega. No se darán cuenta cuando llegue el bien. Y dice ahí: morarán en sequedad del desierto, en tierra de sal, donde nadie habita. ¿La causa cuál fue? Haber confiado en el hombre. La maldición cuál fue? Ser una zarza en el desierto y no darnos cuenta de la bendición que ha llegado a nuestras vidas, y va a venir sequedad. Yo quiero orar en esta mañana. No sé qué parte del mensaje el Señor está hablando a tu corazón. No lo sé. Yo no quiero vivir en maldición. Y hay una buena tarea para en esta semana echarnos un clavado y pedirle al Espíritu Santo que nos revele. Y yo sé que en este tiempo que estuvimos ahorita compartiendo, sé que Dios tal vez esté hablando a tu corazón, esté hablando a tu vida, y pudiste identificar algunas cosas. Quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos y vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle a Dios, primero, que no seamos cristianos de apariencia, que seamos cristianos íntegros, que seamos cristianos que realmente podamos vivir como Dios manda. Si tú has vivido en apariencia, pretendiendo dar fruto y no lo has hecho, pidámosle perdón a Dios. Vamos a romper esas maldiciones que tal vez un día declararon o declaramos en contra de aquellos quienes amamos. Identifica esas maldiciones, llámalas por su nombre, rómpelas y revierte bendiciendo y comprometiéndote con el Señor para obedecer. Identifica esas maldiciones generacionales. Yo quiero orar. Si te quieres poner en pie conmigo, quiero que levantes tus manos a Dios. Escúchame bien. Solamente me voy a enfocar en la última parte. Tal vez el día de hoy
tú has sido bendecido con una cosecha abundante. Tal vez el día de hoy tus graneros están llenos, tus campos están llenos de trigo. Pero si hoy tú tomas la decisión de tomar el gobierno del hombre en lugar del gobierno de Dios para tu vida, yo te digo algo: va a venir esa lluvia, esos truenos que van a destruir aquello que has trabajado. Que Dios no sea el Dios de tu esposo, de tu esposa, que sea tu propio Dios. Espíritu Santo, te doy gracias en esta mañana. Y yo te pido, Señor, que tú nos perdones, que tú nos perdones, porque te hemos dado la espalda. Ha habido perversidad en el corazón. Hemos puesto nuestra confianza más en el hombre que en ti mismo. Perdónanos, Señor. En esta mañana tú estás hablando, tal vez no a través de un trueno, tal vez no a través de una lluvia, pero estás hablando que nos direccionemos hacia ti, que te demos el señorío, que te hagamos rey de nuestras vidas. Perdónanos en esta mañana. Yo quiero que hables con el Señor, hables con Dios. Y si tienes que romper alguna maldición generacional, hazlo y comprométete con el Señor, que vas a revertirla bendiciendo, haciendo todo lo contrario. Si tú vienes de una maldición generacional donde hubo mentira y la mentira todavía está alcanzando a tu familia, dile a Dios: Señor, hoy quiero hacer un compromiso de hablar verdad. No tengo por qué mentir, no tengo por qué exagerar, no tengo por qué justificarme. Hoy decido hablar verdad, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios. Levanta tus manos. Quiero bendecir